Bien, hoy Dios, nos disponemos siempre a ti, Dios, en esta cita que tú nos haces, porque eres tú el que ahonda, el que siembra, el que se revela a nosotros, Dios. Hoy reconocemos tu revelación, tu esfuerzo, tu trabajo para que te conozcamos, Dios. Hoy nos disponemos a lo que tú nos enseñes hoy, poderlo entender, poderlo practicar. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, por Sara, por coordinarlo y por este tiempo que nos das para compartir de tu reino. Amén. Amén. Entonces, bien, bienvenidos todos. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos la sesión anterior, la etapa de infancia, ¿sí? Vimos infancia, vimos embarazo e infancia, y hoy vamos a ver niñez y juventud. Entonces, esa es la idea y eh, entonces vamos a ver estas dos etapas. Son las que más los padres buscan, porque es el tiempo donde tenemos más desafíos con los hijos. Entonces vamos a irlas mirando cada una de ellas. Entonces voy acá a compartir con ustedes la presentación. Bien, entonces vamos a empezar con la cuarta etapa, que es la niñez de instrucción. Bien. eh, Como a veces a las anteriores etapas se les llama a la anterior etapa se le llama infancia, entonces también ustedes van a encontrar que a esta etapa solo se le llama niñez. Pero aquí hemos hablado, como dice la Biblia, que lo llama niñez de amamantamiento y de destete. Bien, es decir, llama niños tanto a los que están siendo amamantados como a los pequeños que han sido destetados, y sigue llamando niños a los que están en esta etapa ya de la instrucción. Entonces, el objetivo de esta etapa, de acuerdo al diseño de Dios, es que la persona conozca y entienda. Conocer y entender. Bien, no es que es la primera vez que van a conocer, pero sí es cuando empiezan a entender por sí mismos, llegando a conclusiones de conciencia, de principios de conciencia, ¿sí? Por ellos mismos. Bien, en la infancia ellos conocen, ¿sí? Pero confían en sus padres, llegan a conclusiones acerca del bien y el mal, pero no llegan, no la llegan como principios de conciencia, sino solo como maneras de comportamiento. Aquí ya entienden, ya razonan y entonces empiezan a construir su pensamiento. Y esa es la niñez de instrucción. Por eso se llama de instrucción, porque allí damos instrucción para construir el pensamiento del individuo. Entonces, empecemos a mirar acá una evidencia de ello. Y acá tenemos a los hebreos. Bien. Los hebreos distinguían cuando el niño llegaba a los 6 años y cambiaban su vestimenta. Ahora, aquí en algunos era hasta los 6, en otros era hasta los 7. ¿Sí? Hay evidencia de que unos los hacían a los 6 y otros a los 7. Bien. Em, entonces, ellos distinguían que llegaba y pasaba ya de la niñez de destete, ya dejaba de ser un niño pequeño a ser ya solo un niño, y allí entonces de nuevo le cambiaban la vestimenta. Ellos tenían una túnica, bien, y que vimos que cuando eran destetados se les ponía esa túnica, se les quitaba las sábanas envoltorias y se les ponía la túnica cuando eran destetados. Pero ahora se les quitaba esta túnica y se le daba camisa y pantalón corto a los niños y vestido para las niñas. Bien. Y así vestían hasta cumplir los 12 años. Bien.
Entonces, claro, allá hay un cambio de la etapa y lo vemos allí en esta costumbre hebrea. Bien, habló entonces Moisés diciendo, y acá vamos a mirar esto, esta ley que dice en Levítico porque es ilustrativa de por qué ya hacia los 5 años ya se consideraba que el niño dejaba, o sea, cuando tenían 5 años era como su último año de infancia y hacia los 6, 7 años ya empezaban esta niñez. Entonces dice que habló Dios diciendo a Moisés, habla a los hijos de Israel, cuando alguno hiciera un voto a Dios, según las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Entonces, aquí está hablando acerca de un voto para la redención de personas respecto a sus pecados. Entonces, en cuanto al varón de 20 años hasta 70, bien, hasta 60, y acá es claro que da una etapa, y esa es la etapa que vamos a ver la próxima sesión, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, ¿sí? O sea, desde los 5 años hasta los 20, ¿sí? Entonces ya lo estimaban a los varones en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos. Entonces acá vemos que esta ley en Levítico está poniendo unos límites a la edad. Y acá lo vemos que hacia los 5 años, ¿sí? De un mes hasta los 5 años, se consideraba ya que seguía siendo niñez de destete en los 5 años, pero ya a los 6 había un cambio. Bien. Y ese cambio desde los 6 hasta los 12, entonces es lo que se conoce como niñez. Bien. Acá vemos también, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto es Lucas 2:42. Pero si quitamos la información de que Jesús tenía 12 años, no cambia para nada el contexto ni el sentido de la oración de este versículo. Esta frase no cambia. Entonces, ¿por qué la Biblia nos da la información de que Jesús tenía 12 años? Sí, nos está dando esta información a manera informativa. Bien, nos está diciendo, él tenía 12 años cuando subieron a Jerusalén y ya sabemos que ellos se devuelven sin Jesús, él se queda hablando con los doctores de la ley y allí entonces vemos que hay un cambio también de etapa de los 12 en adelante. Bien, bien. Entonces vamos a hablar de esta etapa de los 6 a los 12 años. Ahí seguidito de Lucas 2:42, en Lucas 2:52 nos dice que Jesús entonces crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. No quiere decir que cuando tuvo 12 años empezó a crecer, sino que ya crecía, o sea que venía creciendo desde la niñez. ¿En qué? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Sabiduría es el crecimiento del alma, mente, voluntad y emociones. La estatura es el crecimiento físico, o sea, del cuerpo. Bien, y la gracia para con Dios es el crecimiento espiritual. Eso es todo el ser del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y también gracia para con los hombres. Ese es el crecimiento relacional. El ser humano es un ser social, no está aislado, entonces debe tener un crecimiento relacional también. Entonces hay cuatro áreas del crecimiento de una persona, que es su espíritu, alma y cuerpo y cómo todo su ser se relaciona con otras personas. Bien, entonces aquí en la niñez vamos a ver cómo en estas cuatro áreas empiezan a crecer los niños. Entonces, empecemos con las definiciones. Estas son definiciones de Webster 1828. Niñez es el estado de un niño, o sea, el ser niño, o el tiempo en que las personas son niños, desde la infancia hasta la pubertad, ¿sí? O sea, desde que la infancia se acaba el último año de infancia es los 5, o sea, desde los 6 hasta los 12, ¿sí? Y
Entonces, esa es una definición que tiene Webster. Veamos entonces un poco algunas características de la niñez de instrucción en cada una de estas áreas. Lo primero que vemos es que, a diferencia de la infancia, los niños empiezan a tener una, una característica de estabilidad emocional. Cuando son infantes, cuando están en la niñez de destete, lloran, ¿sí? Todavía no tienen una tranquilidad, dependen mucho de sus emociones. Aquí, aunque expresan emociones, también logran algo de más estabilidad emocional. Bien, y esa estabilidad le da al niño un refuerzo de su valor y su identidad. Ya puede decidir, puede controlar su comportamiento, sus emociones, las puede resolver. Y entonces ya él empieza a verse a él mismo, ¿sí? Con juicios de conciencia. Y eso le da un refuerzo de su valor y de su identidad. También aceptan la autoridad, buscan entender las razones de la obediencia. Los niños en la infancia, en la niñez de destete, ¿sí? Empiezan a preguntar el porqué de las cosas, pero realmente no es un porqué para ahondar en el razonamiento de las razones, sino básicamente es un porqué que los está cincelando a su em, decisión, es dominar, es un dominio a sus decisiones, ¿sí? Y que empiecen a ver que tienen autoridad. Aquí ya en la niñez ya aceptan que tienen autoridad, ya saben que tienen autoridad, pero ahora sí quieren ver o entender las razones de la eh, obediencia, por qué deben obedecer. Bien, y esa es entonces acá en su área espiritual, en su conciencia, ¿sí? Entonces empiezan a formar, ¿sí? Ese autogobierno. Esa identidad está en su conciencia y esa estabilidad también la da su conciencia. También razonan bíblicamente, empiezan a hacer preguntas para entender, ¿sí? Y para comprender los principios absolutos. Es decir, es la mejor etapa para la explicación de los principios divinos, de los principios de Dios. Bien, en esta etapa el por qué es muy importante, pero no solo por qué como explicaciones a una pregunta, sino el por qué con el respaldo de los principios bíblicos a esa respuesta que le estamos dando. Bien, entonces allí tenemos que siempre nuestras respuestas tienen que incluir los principios bíblicos porque allí ellos forman su conciencia. Entonces, como han empezado a formar su conciencia, también ya esa información que tienen en su conciencia les va a servir para tomar decisiones de conciencia, ¿sí? Bajo los principios de Dios, de acuerdo a lo que se les haya enseñado. Bien, y empiezan entonces a tratar de tomar esas decisiones en conciencia, ¿sí? Y a que esas decisiones pues sean vividas en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y eso les da un valor íntegro. Bien, entonces acá la conciencia en su espíritu tiene un papel importantísimo porque es lo que empieza a fundamentar esta etapa. En el área del alma, bien, entonces su pensamiento en su mente, sí, que va no solo ya concreto como lo tenía en la infancia, sí, sino además a lo abstracto. Es decir, en esta etapa termina de desarrollar el pensamiento concreto, pero además inicia el desarrollo del pensamiento abstracto. Bien, entonces ya entiende imaginación, ya entiende lo que se supone, ya entiende el sarcasmo, ¿sí? Entonces entiende lo tácito, bien, eso es, empieza a hacerlo. Y su pensamiento concreto se termina de desarrollar allí. Bien, entonces, como veníamos hablando, en el caso del razonamiento que hace en la conciencia, pues es algo muy importante porque así construye su pensamiento en su mente. Bien, también aprende destrezas básicas del conocimiento, de aprendizajes.
hábitos. Aquí es donde desarrolla los hábitos buenos y malos, ¿sí? No quiere decir que es la primera vez que no obedezca para desarrollar un hábito malo. No, ya viene desobedeciendo en la infancia, pero aquí lo forma como un hábito. Pero también, si viene desobedeciendo en la infancia, entonces acá empieza a tomar decisiones de conciencia, empieza a entender más, ¿sí? Las instrucciones y es una buena oportunidad para que obedezca. Entonces, podemos aquí cambiar los hábitos malos que traía en la infancia por hábitos buenos en la niñez. Bien, empieza su rendimiento académico, por eso se llama niñez de instrucción. Aquí la niñez de instrucción ya no solo le enseñamos lo básico de lo alrededor y lo académico para que aprenda a leer y escribir, sino que precisamente como ya sabe leer y escribir, entonces tiene acceso a todo el conocimiento y empieza a tener amor por el aprendizaje. Aquí es muy importante no corroer o no dañar, no quitar ese amor por el aprendizaje. Nosotros acá tenemos que ver que tengan una carga académica adecuada, que no sea aburrida, que no sea demasiada, pero tampoco que no haya. Bien, para que no pierda ese amor por el aprendizaje. Si él en lo que está aprendiendo académicamente ve a Dios allí y se maravilla de las obras de Dios, entonces va a querer más y más aprendizaje. Bien, aquí también empiezan a establecer esos hábitos a manera autónoma, empieza a tener su propia autonomía, empieza a tener unos gustos por por él mismo. Entonces, no es que, por ejemplo, una comida que no les gusta desde la infancia, ahora entonces le guste, ¿no? Puede ser que le siga no gustando, pero acá va a llegar a la conclusión, esa comida no me gusta por esto y por esto, ¿sí? Porque no me gusta la textura, porque no me gusta el olor, no me gusta el sabor, etcétera. Entonces ya establecen cosas por ellos mismos, ¿sí? Dando respuestas al por qué o al para qué, ¿sí? Bien, estoy haciendo esto para esto, ¿sí? Entonces, empiezan a formar su autonomía acá en la niñez. Hay algunas cosas en las cuales ya no dependen 100% de los padres, ya ellos dan de sí. Y tenemos nosotros que observar allí a los niños, porque como no todos dan de sí en lo mismo, entonces en lo que den de sí, en los que ellos estén construyendo su autonomía, si es bueno, tenemos que ayudarles a que lo sigan construyendo allí. Bien. Y pues esa construcción de autonomía también le da una preferencia por intereses personales. Sobre todo, por ejemplo, esos intereses los podemos ver en el desarrollo físico con deportes, que hay deportes que les empiezan a gustar, ya sea el practicarlos o el verlos. Bien, bien. O también arte en ese sentido también. Bien, aquí entonces tenemos el área física. ¿Qué pasa en la niñez en el área física? Entonces alcanzan la madurez infantil, ¿sí? Ese desarrollo que vienen dando como infantes, aquí ya alcanza ya esa madurez, ya sus músculos se han desarrollado completamente, ya dominan su cuerpo, ¿sí? Completamente. eh, y lo usan adecuadamente. Em, Tienen precisión, ¿sí? Pueden ser exactos en movimientos, tienen movimientos repetitivos, que inclusive tienen una mayor resistencia al movimiento repetitivo que en la infancia. Se mueven bastante, pero coordinadamente. Aquí ven, sobre todo los niños mueven, corren, ¿sí? Ya juegan a correr, juegan a la pelota, bien, se suben, inclusive algunos son hasta arriesgados, bien. Entonces acá ya hay más movilidad, pero ya de una manera mucho más coordinada. Lo que decíamos del juego y del deporte, le gusta ya los juegos, quiere entender los juegos, una época muy buena para enseñarle juegos de mesa, rompecabezas, ajedrez, el monopolio, sí, diferentes juegos de mesa donde tengan reglas, sí, esos juegos de mesa con reglas es importante porque
aprenden a seguir las reglas, allí aprenden a condenar la trampa, entonces es bueno ello. También tiene pues en el área física mayor autonomía física, ya se mueven mejor, em, mayor fuerza física y desarrollan habilidades específicas de acuerdo a lo que se les esté enseñando. Por ejemplo, se les está enseñando danza, entonces van a desarrollar una habilidad acerca de la danza, ¿bien? O algún deporte, entonces empiezan a tener esa habilidad en un deporte o en la literatura, en el leer. Acá empiezan a leer y les empieza a gustar, ¿sí? El leer. Bien, bien. Y en el área relacional, entonces tenemos más relaciones de confianza en integridad. Importante acá para ellos la integridad es un alto valor, más que en las demás etapas es en esta. Entonces debemos nosotros relacionarlos con los niños de manera íntegra. Bien. Obviamente, pues no en todo vamos a ser perfectos y de pronto vamos a pecar en algo. Y también cuando pequemos, también debemos resolver ese pecado nuestro con ellos, pidiéndoles perdón si ese pecado los afectó a ellos, ¿sí? Y eso pues también entonces lo van a tener en cuenta como integridad. Bien, cuando alguien peca pero no se esfuerza por entender que ellos valoran la integridad, y pecan contra ellos o que las consecuencias de ese pecado los afecta, entonces pierden la confianza, se decepcionan de las personas. Bien, ellos vienen con la infancia de ese amor por las personas, esa confianza 100% por las personas, pero acá en la niñez también se da cuenta que los amigos no son leales, que los padres pecan, que ellos también pecan. Bien, entonces esas relaciones hay que moverlas con un centro de integridad. Bien, hay más afecto con padres y hermanos. Ya este afecto no es solo expresiones de amor como un niño consentido o porque es tierno. Acá los niños ya pierden esa ternura de inocencia de infantes, ya pierden los cachetes, pierden las muñecas gorditas, ¿sí? Ya el afecto es mucho más real con los padres. Son más sociables, no todos son tan sociables, pero son más sociables porque ya están más expuestos a las relaciones con adultos, el compartir con adultos, bien, en ellos. Bien, ya pueden pensar en otros, ¿sí? No solo en ellos, como la infancia es centrados en ellos, acá ya ven a otras personas, ya pueden pensar en el prójimo. Bien, es importante también acá que compartan con pares para que eso ayude a definir su autonomía y ese compartir con pares va a llevarlos a veces a peleas, a desilusiones, pero, pero también los va a llevar a relaciones de confianza con aquellos que también se comportan bien. Empieza a ver la influencia externa en el comportamiento. Como mi amiga hace esto o como mi amigo hace esto, entonces yo también lo voy a hacer. Empieza a ver la influencia externa del grupo, ¿sí? Encajar en un grupo, ahí ya empieza a ver eso también. Entonces tenemos que identificar qué influencias externas está teniendo. Bien, a veces no necesariamente es de personas, puede ser de mismas cosas de las redes sociales, de los programas de televisión, empieza a tener influencia. Entonces tenemos que identificar qué influencia está teniendo y si en alguna forma no es buena, pues entonces evitarla y enseñándole el bien para ello. Empieza a tener hábitos, rutinas, principios. Las niñas construyen más rápido los hábitos en las rutinas que los niños, pero observamos en esta etapa de la niñez hábitos y rutinas en ambos. Bien, entonces acá em, como se establece el conocimiento y el comportamiento, entonces ese conocimiento no es solo de Dios ya, en cuanto a lo religioso. Sigue siendo de Dios, pero ahora, además de lo religioso, está en lo académico. Por eso van a la escuela, por eso van a su primaria y allí aprenden cosas.
Entonces es importante que lo que estén aprendiendo allí tenga un respaldo de Dios, vean a Dios allí, ¿sí? Para que no empiecen a separar la mente de Dios. Bien, entonces tienen que tener un respaldo allí. Lastimosamente, cuando los niños están recibiendo educación académica sin Dios, entonces empiezan a tener una separación ya de lo que es lo espiritual y de lo que es lo almático. Bien, y ya no van a creer en Dios de una manera integral. Bien, bien. Entonces, esa instrucción religiosa se sigue dando en el hogar, que la veníamos dando en la infancia, se sigue dando, pero además se refuerza con la iglesia. No es que por aquí cuando cumplen 6 van a la iglesia por primera vez, no, ellos ya van desde pequeños con sus padres, pero como acá él empieza a concluir por él mismo, entonces empieza a concluir las enseñanzas de la iglesia también por él mismo. Bien. Entonces, al menos ir con ellos a la reunión dominical, que es la reunión donde se espera que vaya toda la iglesia, la reunión del primer día de la semana, bien, del domingo. Y ya empiezan a entender a partes o cosas que se enseñan allí. Y los padres pues también deben completar esas explicaciones durante la semana de lo que se enseñó esa tarde de el domingo. Bien. Bueno, acá está esa tarde. Ujú, está resaltado. Ok, como está resaltado, me toca explicarlo. Bueno, ahí está resaltado porque, pues, normalmente, o sea, la Biblia da instrucción de que la reunión del domingo es en la tarde, ¿sí? En la mañana el padre hace su labor sacerdotal con su familia y de una manera tranquila. Es el día que el padre no va a trabajar, entonces está con su familia, desayunan tarde, en pijama, luego les enseña de Dios. Bien, pueden hacer almuerzo juntos, van a almorzar fuera, etcétera, y luego van y se reúnen con los hermanos de la iglesia. Bien, por eso es que es una cena y no un desayuno ni un almuerzo. Pero, pero, pero entonces muchas veces pues no se da la reunión dominical en ese horario bíblico, ¿no? Bien, entonces no asisten a una escuela dominical o iglesia infantil, bien, sino que deben asistir a la reunión de la iglesia como iglesia, bien, porque ya aquí ellos empiezan a tener criterio. ¿Ya son expertos teólogos en explicar todo lo que se enseñó en la prédica? No, pero ya entienden, dicen, "Ah, uy, la prédica estuvo buena, uy, algo les queda de ello. Bien, entonces deben estar en la reunión con la familia. Bien, hay iglesias que separan a la familia para hacer una grabación y que no hayan ruidos, ¿sí? Pero precisamente que hayan niños quiere decir que hay una generación siguiente que va a sostener la iglesia, que va a servir en la iglesia. Bien, entonces allí ellos ya empiezan a tener un criterio por lo que se enseña. Al separarlos, entonces cuando ya son jóvenes y ya van a venir al culto del domingo, a la reunión general, ya les parece aburrida, ¿sí? En cambio, acá desde un principio han estado, entonces cuando ya sean jóvenes ya están entendiendo casi la mayoría de la enseñanza. Bien, acá entonces dice, está bien hacer una reunión para casar niños y jóvenes hijos de paganos, eso está bien, pero esa reunión no se hace el domingo. Bien, ese ministerio no es para el día domingo. Puede ser cualquier otro día, pero no el día domingo. Bien, y, eh, y es para hijos pues de no cristianos, ¿no? Esos ministerios. Em, bien, entonces acá en Proverbios 2 vemos que la palabra habla de que el hijo reciba las palabras de Dios y atesore sus mandamientos. Pero note que le habla al hijo la palabra. Bien, él tiene que recibir la palabra de Dios y atesorar los mandamientos. ¿Dónde recibe eso? En su casa, ya lo viene haciendo en la infancia, pero ahora también, además de ello, la iglesia. ¿Sí? Antes iba, pero antes no era algo relevante para él. Una que otra cosa aprendía, pero no lo llevaba a su conciencia, mientras que ahora, en esta etapa como es de instrucción, él se está instruyendo en todo lo que tiene que ver también con lo
religioso. Bien, también acá practican labores específicas guiados por sus padres. Por ejemplo, acá les enseñamos cosas. Vamos a lavar el carro. Entonces les enseñamos cómo se lava un carro. ¿Sí? Vamos a poner un bombillo. Les enseñamos cómo poner el bombillo. Y así, pero todo guiado por los padres. Y esos espacios se convierten en espacios de mucho aprendizaje y relaciones de confianza entre los padres y ellos. Em, entonces, eh, es importante que seamos intencionales en desarrollar esas labores específicas con ellos. Bien, también allí pues labores específicas respecto a su vida, a su alcoba, al orden, ¿sí? Aprender a barrer, aprender a trapear, aprender a tender la cama bien, ¿sí? Varias y varias cosas para que cuando estén en la juventud pues no digan que no saben. Bien, entonces voy aquí a conectar esto porque se me va a acabar la pila. Ahí ya está. Bien, entonces, también acá el juego es algo muy importante. Juegan bastante, se la pasan jugando, ¿sí? Pero cada vez van a jugar mejor, ¿sí? Y aprenden a través del juego. Entonces, debemos ser intencionales que ellos tengan espacios de juego, juego decente, ¿sí? Pero, ¿sí? Que puedan aprender a través de los juegos. Aquí un ejemplo de aplicación es el de niños y niñas. Las niñas pueden tener juguetes de niñas y de niños, ¿sí? Pues la mayoría van a ser madres y crearán hijos hombres e hijas mujeres, mientras que los niños no deben tener juguetes de niñas, solo juguetes de niños de su propiedad. Puede ser que estén reunidos con otras, con niñas y estén jugando juegos de niños y niñas, ¿sí? Y pero que los juguetes de niñas sean de las niñas, ¿sí? No de los niños, ¿sí? Es importante, ¿sí? Porque aquí el entendimiento del comportamiento de los dos sexos lo adquieren primero las niñas que los niños. Bien, bien. Vamos a pasar a la siguiente. Acá también en la niñez de instrucción veamos qué sucede en lo intelectual. Entonces, como ya hemos dicho, entienden pensamiento concreto y abstracto, pero logran un equilibrio entre los dos. Terminan de desarrollar el pensamiento concreto, adquieren el pensamiento abstracto, pero logran un equilibrio. Ese equilibrio no es 50-50, ¿sí? Generalmente todo lo que pensamos es concreto, ¿sí? La mayoría de veces, pero ese equilibrio lo logran, ¿sí? Donde ya pueden actuar como una persona, digamos, que puede entender tanto la mayoría de su pensamiento que va a ser concreto y también un equilibrio con cuando se presente el pensamiento abstracto. Lo va construyendo, ¿sí? Y a medida que se les enseña, él incrementa su razonamiento. Se le están enseñando principios, instrucciones, cosas académicas, y él va a incrementar el razonamiento, el entendimiento de conceptos para su vida. En lo físico, em, cada vez se desenvuelve mejor en los juegos físicos, en el deporte. Eso le da autonomía, le da destreza, también aprenden a dominar sus emociones en el deporte, ganan, pierden, ahí deben aprender a eso también. En lo espiritual, entonces, como ellos ya ven la autoridad de los padres, acá es una etapa también importante de que vean la autoridad de Dios sobre su vida. Bien, que empiecen a ver a Dios directamente ellos. No en esta etapa están solitos con Dios, no, pero hay cosas en las cuales Dios ya les habla, ya se les revela, ya cuando se leen la palabra, la conciencia les dice cosas a ellos. Entonces, cuando los padres les leen la palabra a ellos, entonces es importante allí, sobre todo, la presentación de autoridad de Dios sobre ellos directamente. Bien, y en lo relacional, em, vemos que hay más estabilidad y más dominio propio, pero también empiezan a relacionarse con gente diferente a su familia y a veces van a tener allí desafíos relacionales, conflictos, peleas, bien,
Entonces empiezan a compartir ya con niños de otro sexo, ¿sí? Del sexo opuesto. Entonces, ahí, pues también hay que enseñarles cómo tratar al sexo opuesto. Bien, eso es la niñez de instrucción. Vamos a ver ahora unos principios específicos para la niñez. Entonces, vamos a mirarlos acá y entonces voy acá a compartir pantalla. Que esos los tengo aquí. Bien. Entonces, acá vamos a ver en la parte ya después de los 8 años de la niñez, ya logramos identificar características específicas de la niñez, porque dijimos que en la niñez terminan de madurar las cosas de la juventud, entonces los niños se demoran más, pero más o menos las niñas 1 año, los niños 2 años. Entonces, hacia los 8 ya vemos características específicas de niñez. Entonces, entender que hay bien en la sujeción a la autoridad. Eso es un principio que tenemos que enseñarles, que es bueno ser sujetos a la autoridad legítima. Tenemos que explicarles qué es autoridad, cuáles son sus autoridades legítimas, ¿sí? En este caso, pues Dios, los padres, ¿sí? Y enseñarles que ese principio ellos lo van a vivir, van a estar bajo autoridad y van a ver que obedecer la autoridad, pues le va a traer consecuencias buenas, ¿sí? Bien, entonces, dice acá en Proverbios 3. Y recordemos, no te olvides de mi ley, guarda tus mandamientos y te dará largura de días, años y de vida en paz. Bien, entonces hay buenas consecuencias para la sujeción a la autoridad legítima, pero esa autoridad debe ser en el Señor. Bien, pero si estamos enseñando lo correcto, ellos van a propender por obedecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a empezar a vivir las consecuencias buenas de obedecer. Entonces, un principio para la niñez, un objetivo es que ellos entiendan que hay bien en sujetarse a la autoridad. Un segundo es fundamentar su corazón con temor a Dios, ¿sí? Pero ese temor a Dios no solo se da por lo religioso, sino por lo integral en las 4 áreas que vimos, ¿sí? Van a temer a Dios con sabiduría, ¿sí? Entonces van a entender lo que es el temor a Dios por ellos mismos. No van a autogobernarse en todo, pero sí van a empezar a considerar los principios de Dios. Van a tener algo de temor a Dios. Bien, allí. También, uno tercero, conocer la verdad para fundamentar la conciencia. Entonces, dijimos, se fundamenta mucho la conciencia, entonces siempre debo enseñar la verdad. Bien, aquí puede haber desilusión si los padres han mentido en la infancia. Empieza a haber desilusión, ¿sí? En su conciencia. ¿Mm? Así los padres digan, no, fue un juego, empieza a haber desilusión. Voy a explicar. Por ejemplo, el ratón Pérez. ¿Mm? Entonces, no, que viene el ratón Pérez o que Papá Noel trae los regalos de Navidad, etcétera. Sí, si se les mintió en la infancia, acá ellos se van a dar cuenta de la verdad, ¿sí? Y se van a desilusionar. Entonces, siempre debemos decirles la verdad para fundamentar su conciencia. Bien. Em, Ellos acá empiezan a apreciar esos principios bíblicos porque están formando su conciencia. Por lo tanto, debemos enseñarle palabra. Ellos deben estar estudiando académicamente donde tengan una materia de Biblia, pero eso no nos exime a los padres de seguir enseñando en el hogar, ¿sí? A ellos acerca de la escritura. Bien, eso los va a llevar al conocer la verdad y fundamentar su conciencia, entonces ellos van a empezar a tomar decisiones de conciencia de manera correcta. Bien, entonces, importante este principio, siempre enseñar la verdad de cada cosa, allí con evidencias para que formen su conciencia, contando de las maravillas de Dios en cada cosa. Cuarto, eh, que su pensamiento sea continuamente el bien. Este es un desafío porque también ellos pecan, hacen el mal, ¿sí? Pero aprenden de esos errores, esos pecados, ¿sí? Entonces, se tuvieron una pelea.
¿sí? Con otro niño. Entonces tienen que aprender de eso para que ya eso no lo repita. Entonces, lograr que su pensamiento sea el bien, ¿bien? Entonces, lo amable, lo verdadero, ¿sí? Mansedumbre, paciencia, todo ello es difícil, pero se logra más en esta etapa porque recordemos qué pasa con las emociones, ya están más calmadas, entonces pueden pensar mejor, ¿bien? No dependen tanto de las emociones iniciales. Y por último, el aprender a escuchar la voz de Dios y entender que su vida tiene un propósito, un destino, ¿bien? Aquí ellos deben empezar a orar por ellos mismos, a preguntarle a Dios cosas, ¿bien? Tenemos que enseñarles, ¿bien? Recordemos acá que em, Samuel fue entregado al templo hacia los 3 años, ¿cierto? Por Ana, pero, o sea, después de haberlo destetado, pero cuando fue joven, él fue llamado por Dios. Pero Samuel, ¿cómo supo que era Dios? Elí le dijo, no, pues debe ser que Dios te está llamando. Y él, bueno, heme aquí, Señor. Pero ese heme aquí, Señor de Samuel era porque él ya sabía de Dios. ¿Y cuándo aprendió de Dios? En su niñez. Bien, entonces aprender a escuchar a Dios, empezar a ver a Dios como parte de sus decisiones, en cosas sencillas, ¿sí? De la vida. Por ejemplo, a veces en los deseos, ¿no? Yo quiero esto. Bueno, ora, pídele a Dios, ¿sí? Pregúntale qué debes hacer para ello. Bien, bien. Entonces, esos son, digamos, a grandes rasgos la niñez. Veamos ahora la juventud. Bien, voy a volver aquí a la juventud. Bien, entonces en la juventud, aquí en la etapa de la juventud ya es un aprendiz y tiene responsabilidad. Es diferente porque en la niñez conoció y entendió. Ahora en la juventud practica eso que conoció y entendió. Y es responsable de su práctica. Y está aprendiendo más. En la niñez fue como un aprendizaje general para la vida y en la juventud es un aprendizaje para ya vivir fuera de la casa. ¿Sí? ¿Cómo se vive fuera de la casa? Esa es la juventud. Entonces, veamos, la juventud va de los 13 a los 19 años. Bien. Em, una vez cumplen 12 ya empieza a haber algo de juventud, pero ya en sí, ya libre de lo que es la niñez desde los 13 años. Bien, hasta los 19. La Biblia entonces llama jóvenes a la gente entre esa edades. Jóvenes o muchachos, ¿sí? Muchachos. Ya vimos que en Samuel lo llamó como muchacho, ¿cierto? ¿Sí? Y le habla a los jóvenes o a los muchachos que ya ellos mismos, ¿sí? Han venido desde la niñez conociendo a Dios, pero acá en la juventud ya conocen a Dios, ¿sí? Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo los define la Biblia? Jóvenes o muchachos. Pero hay, sí, otros calificativos para esta etapa, inclusive usados por la iglesia, como por ejemplo pubertad, que solo tiene que ver con lo físico, o por ejemplo también adolescencia, ¿sí? Adolescencia es que adolecen, pero ese no es una idea cristiana. No es que los jóvenes deban adolecer. ¿Sí? Ese no es el diseño de Dios, ¿sí? Adolecen es porque los padres no hicieron un trabajo en la infancia ni en la niñez, bien, por eso adolecen, bien. Ahora, así los padres hayamos hecho el trabajo, hay algo que no hicimos bien, hay algo en que pecamos, ¿sí? Pero no es que vayan a adolecer, pero sí tienen ahora que resolver eso en la juventud, pero no se les llama adolescentes, es una idea pagana de la idea psicologista, de la psicología evolucionista. Pero veo que en varios lugares cristianos se sigue usando la palabra adolescentes y no es una palabra bíblica, no es una palabra correcta. Bien, bien. Em, Acá vemos cómo George Stanley Hall fue quien
acuñó la palabra adolescentes, ¿sí? Y fue para apoyar una educación en contra de la educación bíblica. Bien. Entonces, argumentando que naturalmente ya los hijos adolecían, entonces que no hay que educarlos en Dios, porque ya van a adolecer. Bien, entonces que no hay que educarlos ni en la infancia ni en la niñez, sino que cuando sean jóvenes y adolezcan, ahí entonces tenemos que resolverle de qué adolecen y entonces no se necesita enseñarles de Dios. Bien, también vemos que estas ideas de este pensamiento pagano ah, también ha permeado la cristiandad. Vemos, por ejemplo, que los traductores bíblicos de la revisión Reina Valera 60 cayeron en ello y por eso en Eclesiastés 11 se usa la palabra adolescente, ¿sí? Pero si vamos a la revisión 1909, ¿sí? La palabra fue mocedad, que significa época de la vida humana que comprende desde la pubertad hasta la edad adulta, o sea, un sinónimo de juventud, ¿bien? Pero acá vemos cómo, ¿sí? Ya los traductores de Reina Valera 60 de la revisión, pues incluyen la palabra adolescente, cosa que está equivocada. Bien, bien. Veamos entonces acá dos pasajes. Vamos a ver dos pasajes bíblicos para verificar la juventud. Este es el clásico Abraham e Isaac cuando Dios le pide sacrificar a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces dice que Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho. Y notemos que dice muchacho. Iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. Bien. Y entonces vemos todo el sacrificio, lo que iba a pasar. Y ya cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, entonces el Espíritu le dice, el ángel le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ¿sí? Ni le hagas nada. Entonces, acá, ¿cuál es la clave? Que Isaac no era un niño, ni un infante, era un muchacho, o sea, estaba entre los 13 y los 19 años. No sabemos cuántos años tenía Isaac, pero Abraham era de 100 años, ¿sí? Es decir, que así tuviese 13, era fácil para Isaac empujar a Abraham y salvarse de ese sacrificio. ¿Mm? Bien, ¿y qué vemos? ¿Sí? Vemos que Isaac, ¿sí? No se defendió. Él tuvo fe también, ¿sí? Bien, y fue un ejemplo de obediencia. Si Dios le dijo eso a Abraham, ¿sí? Entonces, em, vemos también que lo más pesado que cargó Isaac cuando subían al monte fue la leña, ¿sí? Y cuando Abraham lo puso sobre el altar, él no se resistió, ¿sí? Es decir, que eso habla del carácter que había logrado Isaac siendo joven, ¿bien? Ambos fueron ministrados allí, tanto Abraham como Isaac. Bien, bien. Entonces vemos allí que era un muchacho. También vemos acá en Daniel, ¿sí? Dice, dijo el rey a Aspenaz, era el jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Eran muchachos. ¿Mm? ¿Y quiénes estaban? Estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Mm? Bien, ellos eran muchachos, estaban entre los 13 y los 19 años. Daniel llegó a Babilonia siendo un muchacho. ¿Y qué entendimiento tenían? ¿Sí? Eran lo mejor que había en Judá. ¿Sí? Bien. Y vemos cómo Daniel, ¿sí? Se propuso en su corazón no comer la porción del rey porque tenía comida que no era autorizada por Dios. Y entonces, ¿sí? Vemos cómo Dios lo respaldó. Entonces, ¿qué vemos? Que Daniel, siendo un muchacho ya, obedecía. Es decir, ¿cómo fue la educación de Daniel en la niñez y en la infancia? ¿Sí? Fue buena, para que como joven ya tuviese claro la obediencia a Dios. Entonces dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel también tuvo entendimiento en visión y sueños. Bien, y fueron hallados mejor entre todos los que habían
en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los demás, ¿sí? Todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Recordemos entonces que a Daniel, por eso el rey lo nombra como el jefe de todo el conocimiento, de todos los astrólogos. Recordemos que acá la astrología no era lo que es hoy. Aquí hicimos una enseñanza acerca de señales del cielo y vimos lo que era la astrología, ¿no? Bíblica. Y también vemos cómo entonces Daniel enseñó, ¿sí? Y de ahí vino Zoroastro y digamos, eh, mm, la escuela que Daniel inicia, ¿sí? Que es la escuela zoroástrica de enseñanza, de ahí vienen los magos que vienen a visitar a Jesús, ¿sí? Por eso conocían las estrellas, ¿bien? Bien, pero era por la forma en que las señales del cielo hablan, ¿sí? De los mensajes de Dios. Bien, bien. Entonces vemos que tanto acá en Daniel, ¿sí? Como en Génesis, vemos que eran muchachos dotados con inteligencia, ¿sí? Ezequiel lo puso a Daniel como modelo de justicia. Bien, en Ezequiel 14:14, ¿sí? Y ello evidencia bastante carácter cristiano que tuvieron ellos. Y eran muchachos. También en Proverbios vemos como muchos de los proverbios, ¿sí? La mayoría son para jóvenes, ¿sí? Para que ellos puedan ser exitosos en sus decisiones. Manejen sus finanzas, aprendan a trabajar, aprendan a dominar sus emociones y su carne. Veamos entonces las características por áreas, eh, las 4 áreas. Entonces acá está en el área espiritual. Bien, entonces hay un discipulado a la adultez en la juventud. Es prepararse para la vida adulta. Y aquí ya ponen por obra la vida cristiana. Esa fe que tienen, ya tienen obras. Ya pueden acompañar a sus padres ministerialmente, ayudar en lo que hacen sus padres, ¿sí? Y también se pueden involucrar en una que otra cosa que haga la iglesia. Por ejemplo, la iglesia se va a ir de campamento. Debemos ir de campamento como familia y ellos participan del campamento, del retiro, ¿sí? Ya allí pueden, ¿sí? Construir ya las obras de su fe, ¿bien? Aprenden a vivir más en libertad, ya en la juventud ya algunas veces viajan solos, ya sin sus padres, toman un bus, caminan, toman bicicleta, etcétera, y tienen que tomar decisiones correctas. Bien, entonces allí ellos empiezan a vivir con Dios, ¿sí? Tienen las primeras experiencias de vivir con Dios sin sus padres. Bien. En el área de intelecto, sabiduría, alma, entonces producen intelectualmente, ya dan opiniones, ya se interesan por algunos temas, no por todos, pero sí ya tienen temas de interés, aprenden esos temas y tienen responsabilidad allí, empiezan a responderse las preguntas filosofales o existenciales, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estamos acá? Bien. Y Em, y la idea es que todo esta sabiduría a su alma, entonces esté en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios. Bien, como lo dice Proverbios 9. En el área física, obviamente hay cambios físicos que empiezan desde la pubertad, ¿sí? Y las niñas duran 2 años y los hombres 4 años en estos cambios. Em, los jóvenes y la jovencita solo 2. Estos cambios físicos y químicos y hormonales empiezan a afectar físicamente su cuerpo, pero también su alma. Entonces tienen que resolver ello, bien, dominar sus emociones. Adquieren fuerza, adquieren el contorno de su cuerpo, bien, y empiezan a cuidar su cuerpo específicamente. Bien, es importante acá que se les enseñe a administrar su cuerpo correctamente, pero tampoco que haya un culto al cuerpo, ¿sí? Pero ya aquí empieza a preocuparse por su porte y por cómo se ven. En el área relacional, entonces tienen mayores relaciones de apoyo, quieren a los amigos,
¿sí? Quieren a la familia, empiezan a servir y acá es importante que logren el gozo del servicio. Ellos quieren servir, pero si no los guiamos, entonces ya después no van a querer servir. Y empiezan a tener vínculos fuera del hogar con compañeros, comparten con amigos, juegan con amigos que no son de la familia. Bien, esa es la idea. Y empiezan a tener una idea acerca del prójimo, del otro que no es su familia. Bien, entonces esta es la etapa en la cual el individuo es guiado por sus padres para ya tomar todas sus decisiones como decisiones de conciencia. ¿Sí? Ya domina los pensamientos, ya se desarrolló físicamente y ya puede tener experiencias de independencia, construyéndola para luego su vida adulta fuera del hogar. Acá vemos algunas eh, revelaciones de la individualidad de Dios en ellos. El sexo, acá en la juventud, entonces ellos em, fortalecen y concluyen su identidad masculina y femenina al desarrollarse físicamente, dominar las emociones en su alma por ello y también tomar decisiones de conciencia. Entonces, su identidad como hombre, como mujer, se sella es en la juventud. Em, También tiene unas características específicas, esos cambios físicos ya les van a dar unas características como tal y tienen que saber tener contentamiento y entender que es la individualidad de Dios en ellos y que hay belleza allí también. También empiezan a ver em, y a pensar en cómo es su familia. Ya su familia no es perfecta como si creían que era en la infancia, ¿sí? Ya ven las fallas de su familia, ¿bien? Ya opinan sobre ello. Muchas veces llegan a las conclusiones incorrectas, ¿sí? Pero a veces, pues, son correctas. Entonces tenemos que explicarles a veces las circunstancias familiares que suceden. Empiezan a tener un apego por donde nacieron y una identidad respecto a donde nacieron. Mm, También quieren viajar, también pueden deslumbrarse con el mundo en lugar de vislumbrarse con el mundo. Y la idea es que se vislumbren, ¿sí? Pero que eso les sirva para el crecimiento de su vida. Empiezan a evidenciar sus dones, talentos y habilidades de manera completa, ¿sí? Entonces ahí hay que enseñarle acerca de los dones, qué dones tienen, cómo van a servir a Dios. Y empiezan a buscar el propósito y el llamado para su vida. em, Empiezan a tener una identificación con su edad, ¿sí? A medida que cumplen más años durante la juventud, entonces se empiezan a identificar, no, yo ya soy de 15, yo ya soy de 16, ya me comporto de una forma diferente. Bien. Y aquí el libro de Proverbios nos va a enseñar mucho acerca de los jóvenes. El propósito del libro de Proverbios es enseñar a los jóvenes de una manera práctica acerca de la vida. Nos sirve mucho el libro de Proverbios para los jóvenes. Entonces, veamos los propósitos que podemos ver con ello. Entonces, voy a aquí. Entonces, veamos algunos de ellos. Aquí tenemos la juventud. Lo primero, desarrollar humildad y sugestión a la autoridad. Ellos como empiezan a concluir ya casi todo por su conciencia, muchas veces entonces denigran de sus padres, ¿sí? Mis padres son anticuados, ¿sí? O mis padres no tenían razón, ¿sí? Inclusive pueden decidir en contra de su conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Humildad en ellos, sujeción a la autoridad. Bien, honren a su padre y a su madre, ¿sí? A los gobernantes civiles, a Dios. Eso los debe llevar a humildad. No son nada, ¿sí? No son los dueños del mundo. Bien, ellos deben darse cuenta de ello. Capacidad de poder llevar las cargas y dificultades. Aquí ya empiezan ellos a llevar las cargas. Ya no son sus padres como en la niñez y en la infancia. Ya ellos empiezan a resolver problemas, ¿sí? Muchas veces son desafíos cuando son jóvenes esos problemas. Bien, a veces el mucho estudio, a veces el involucrarse con sentimentalmente, todo eso
¿sí? Son cargas y dificultades. ¿Bien? Entonces, vemos allí que tienen que empezar a resolver los problemas. Tenemos que también enseñarles a resolverlos, pero también animarlos a que ellos ya tienen capacidad para resolver problemas pues que puedan resolver. Tercero, poder resistirse a los apetitos sensuales, ¿sí? Y este es algo muy importante. ¿Por qué Dios da el desarrollo al inicio de la juventud si no permite la expresión de sentimientos físicos hacia el sexo opuesto? ¿Sí? Hacia el sexo opuesto. ¿Por qué solo hasta el matrimonio? ¿Mm? Para que domine sus emociones, ¿sí? Resistirse, honrar a los demás, al otro, a través de resistirse a los apetitos sensuales. Y note que ahí dice sensuales, no sexuales, pero sí incluye lo sexual, pero sensual, toda cosa que sea llamativa para ellos, ¿sí? Tienen que resistirse, apartarse del mal, huir de los deseos juveniles. ¿Bien? Eso es una etapa en la cual ellos tienen que tener dominio propio. Bien. Y cuando no lo tienen, pues deben asumir sus consecuencias. ¿Sí? Y así van a aprender de ellos. Cuarto, ya empiezan a tener determinación para cumplir su propósito, sus deberes con Dios, sus intereses, ¿sí? Ustedes van a ver acá que hay jóvenes que si es una actividad que les gusta, que tiene que ver con lo que les gusta, con sus intereses, se levanta temprano y está a tiempo. Pero si es una actividad que no tiene que ver con sus intereses, no se levanta temprano. Bien, entonces aquí debemos enseñarles determinación para que cumplan los deberes con Dios, con su familia, con otros, ¿sí? Incluyendo pues sus intereses. Bien. A veces ellos quieren cumplir lo que ellos quieren, pero no, ¿sí? Los deberes que tienen. Entonces deben cumplir sus deberes para tener derechos, ¿sí? A nuevas cosas. Y por último, el aprender a hacer y hacer para la adultez. Hacer persona y hacer labores para la adultez. Allí aprenden a trabajar, aprenden a movilizarse por ellos mismos, ¿bien? Aprenden lo que es el sacrificio por otros. Entonces, la responsabilidad asignada y el cumplir las responsabilidades, esto lo aprenden allí, el ser y el hacer para la adultez. Entonces, allí lo podemos ver y también, pues, pueden ser corregidos en amor, ¿sí? Se les va preparando poco a poco. ¿M? Y, y debemos estar pendientes de corregirlos allí, porque muchas veces ellos se quedan en la molestadera, la recocha de la juventud y no se asumen como jóvenes que van a ser adultos. ¿Bien? Entonces, por eso dice allí jóvenes inexpertos, burlones, necios. ¿Sí? ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia, el placer en sus burlas, despreciarán el saber? Entonces, aquí vemos que son etapas que si no se ha guiado bien a estos muchachos, entonces van a tener matoneo con los otros, bullying con los otros, se van a molestar entre los todos y eso no es correcto. Bien, entonces tenemos que cuidar de ello y ver que eso no se presente, ¿no? Entonces, bien importante que lo tengamos claro allí y veamos entonces acá un poquitico de enseñanzas que puede tener el libro de Proverbios, prácticas para los jóvenes. Voy aquí a compartir nuevamente y voy a subirlo acá. Listo. Bien, entonces acá tenemos enseñanzas del libro de Proverbios para los jóvenes, para enseñar a los jóvenes a tener el temor de Dios. Aquí están las citas bíblicas. ¿Ven? A guardar sus mentes. Ese guardar su mente no solo es protegerse del mal, sino también ejercitar su mente en conocimientos, ¿sí? A que le obedezcan a Dios, ¿sí? A escoger sus amigos. No cualquiera que dice ser su amigo o cualquiera
que por alguna circunstancia está en el mismo lugar al mismo tiempo, entonces ya es su amigo, ¿no? Tiene que aprender a escoger amigos y ellos se van a decepcionar acá de personas. ¿M? Entonces tienen que escoger amigos correctamente, controlar sus deseos pecaminosos, ahí están las citas bíblicas, disfrutar de la fidelidad sexual, ¿bien? Es decir, puede ser que tengan gusto por alguien del sexo opuesto, ¿sí? Entonces, pues pueden orar para ver si esa es la persona y mantenerse en pureza, ¿sí? Sobre todo los hombres son los que van a llevar ese liderazgo allí, ¿sí? Ya para que cuando y sigan siendo amigos y ya cuando sean adultos, pues de pronto puedan iniciar un noviazgo y casarse. Cuiden sus palabras, no tengan un vocabulario grosero, ¿sí? No debemos permitirles, ¿sí? Palabras soeces, groserías, ¿bien? A veces se vuelven aficionados al deporte y eso hace que, como otros, los del mundo, hablan con palabras groseras, pues ellos también lo hagan. Bien, buscar trabajo y hacerlo bien. Empiecen a trabajar. Tanto hombres como mujeres deben hacerlo, ¿sí? Em, y acá este trabajo no se refiere solo al trabajo interno del hogar, sino también trabajo externo, ¿sí? Que tengan otro jefe, tengan un jefe, un trabajo sencillo, ¿sí? Y aprendan a saber el valor del dinero a través del trabajo, a manejar su dinero, ¿sí? Puedan tomar decisiones de cuándo comprar, cuándo gastar, cuándo invertir, cuándo donar, cuándo ofrendar y amar al otro y servirle. Entonces, el libro de Proverbios nos ayuda bastante a el trabajo con jóvenes. Es muy ilustrativo. No necesitamos tanto. El libro de Proverbios por eso está escrito así como pequeños, ¿sí? Versículos, y lo que necesitamos es entenderlos y llevarlos a la reflexión. Entonces, esa, digamos, es una pequeña pasaje de los proverbios en, en ello. Y ahí entonces podemos ver cómo cada una de estas etapas nos da esta idea. Bien, aquí de la juventud. Bien, bien, otra cosa importante acá de la juventud es que también ellos van a empezar a formar identidad necesariamente, además de Dios y de la familia, ¿sí? En otros, ¿sí? Y por eso es importante ver cuál es el círculo en el que andan. ¿Sí? ¿Cuál es el círculo? ¿Sí? Ahí los animamos a que ellos se integren bastante a los hermanos de la iglesia. No me estoy refiriendo a un grupo de jóvenes, ¿sí? Sino a los hermanos, ¿sí? Sí, con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Que puedan compartir con gente adulta, con gente que esté en la vejez, ¿sí? Y no van a ser sus super amigos, pero ellos van a aprender mucho y van a formar su identidad. Bien, y también ya de los pares, de los otros jóvenes, entonces ahí animamos a que hayan espacios, por ejemplo, a través de un deporte, a través de un arte, ¿sí? Que puedan pues, relacionarse con amigos, ¿sí? En ello, ¿sí? Importante ahora con las redes sociales, debemos ser intencionales para que ellos se vean presencialmente, ¿sí? Y tengan algunas, con los primos, por ejemplo, ¿sí? Jueguen, ¿sí? Y que pues sea para bien pues toda esta idea. Entonces es importante porque cada vez hay menos presencialidad y también muchos no logran entonces esas habilidades sociales de la juventud, ¿sí? Que los prepare para la adultez. Con los hermanos de la iglesia van a aprender a hablar por sí mismos, ¿sí? A adultos, ¿sí? Por sí mismos su propio pensamiento. Bien, entonces eso es importante. Bien, bien, entonces aquí a grandes rasgos lo que es la niñez de instrucción y la niñez de la juventud, perdón, y la juventud. Entonces vamos a pasar al tiempo
de preguntas y ver en estas dos etapas qué preguntas podemos tener, dudas, aportes, podemos mirarlo. En el chat no tenemos ninguna pregunta, Oscar. Ah, bueno, en el chat no hay, pero entonces aquí veamos. Ah, sí, aquí dice Isa que sí tiene una pregunta. Ah, ok. Dale, Isa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola. Eh, bueno, yo de pronto entendí un poquito el tema de las escuelas infantiles, Ujú, eh, iglesias infantiles, como lo llamamos normalmente. sí. Eh, y sí me generó un poquito como la inquietud porque no es sencillo el proceso de llevar a los niños a la iglesia, ¿no? Mm. Eh, de pronto, es decir, cuando usted dice se separa la familia, eso me dejó como preocupada. Dije, wow, Dios mío, de verdad que puede que sí la iglesia estemos promoviendo ese tipo de cosas sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Pero cómo lograr como un equilibrio en ese Ujú, sentido, porque hay padres que se desesperan, se estresan, ni siquiera a veces son las personas que dirigen el culto, sino que son los mismos padres. ah, correcto. Ellos no, les da pena que el niño llore, bueno, son tantas cosas y no tienen como esa paciencia, entonces ellos dicen, no, 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 yo prefiero dejarlo allá, la profe le enseña mejor o la maestra le enseña mejor y yo quiero tener como mi tiempo con Dios. Ujú, Entonces, ahí como uno logra como ese equilibrio, como iglesia. ujú. Bien. Ajá, Bueno, gracias. voy a hacer cuatro respuestas allí, pero la primera, la mayoría del agua sucia no es para la iglesia, sino es para los padres. ¿Sí? Entonces, eh, la primera respuesta es sí, lo que vemos en la Biblia es que todos ellos se reúnen como familias. ¿Mm? La iglesia infantil o la escuela dominical para niños fue una idea de D.L. Moody. ¿Mm? D.L. Moody en Chicago, él ve muchos niños el domingo en la calle, ni hijos de no creyentes. ¿Mm? Entonces él dice, ¿qué vamos a hacer con esos niños? No, hagamos acá una iglesia, algo para que vengan el domingo a la iglesia y les enseñamos y así los evangelizamos. ¿Mm? Es una buena idea, pero el domingo no es el día para eso. ¿Mm? Bien, pudieron hacerlo el sábado, ¿sí? Porque los niños tampoco estudian el sábado. ¿Mm? Entonces, el domingo es el día de la reunión de la iglesia y o sea, de la familia y de la iglesia. Ese es el domingo. Por eso es el día del Señor. Eso no quiere decir que sea el único día que alabamos a Dios, ¿no? Pero sí es un día en que nos hemos apartado de hacer el resto de cosas para dedicarnos como familia y como hermanos en Cristo, como iglesia, a Dios. Bien, entonces el error de D.L. Moody fue hacerlo el domingo, ¿sí? Ahí él no lo hace bien en ese sentido. Y bueno, claro, hay que alcanzar a esos niños, hijos de paganos, pero podemos hacerlo el sábado. Hay iglesias que tienen muy buenos ministerios de niños, ¿sí? Excelentes para alcanzarlos, y eso es muy bueno, ¿sí? Es más, hasta se reúnen, hacen reuniones, cultos, y hasta ya súper bien estos niños y son alcanzados, y la idea es pues alcanzar a sus padres también, ¿no? Bien, entonces, ahora, si va a la iglesia infantil, no pierde la salvación, tranquilo, ¿sí? Pero sí pierde libertad, ¿bien? ¿Por qué? Porque son los padres los que tienen que hacerlo. Pero la iglesia primero tiene que enseñar a los padres a través de escuelas de padres. Pero la fácil para los padres es que la iglesia lo haga. Y la iglesia muchas veces se echa la carga. Tú que eres, pues, familia pastoral, Isa, pues tú debes tener mucha más experiencia de cuánto le toca hacer a la iglesia, pero todo lo que le toca hacer a la iglesia, no todo, ¿sí? Lo debe hacer la iglesia, sino que la iglesia o los líderes por amor, ¿sí? Entonces echan cargas que no les corresponden. ¿M? Y Dios no se equivocó en el diseño que hizo para las cosas. Lo que pasa es que tenemos que tener fe y sobre todo instruir a los padres. Ahora, así instruimos a los padres en la escuela de padres. Hay algunos que no lo van a hacer, ¿sí? Y
¿Es nuestra responsabilidad? No, nuestra responsabilidad es enseñar, ¿sí? Ahora, por amor, podemos hacer cosas con esos niños, pero no el domingo, ¿sí? Bien, bien. Entonces, esas dos. Pero la clave está en los padres. Los padres, la fácil siempre va a ser que la iglesia le haga el trabajo, ¿sí? Y muchas veces porque no preparan a los niños para venir a la iglesia. Y no me refiero en la mañana de ese día, sino bueno, esta es la iglesia, esta es la reunión de la iglesia, así se debe comportar. ¿Se van a comportar perfecto siempre? No, ¿sí? El hecho de que pues hagamos las reuniones en la mañana hace que también la reunión sea más larga, ¿sí? La reunión en la tarde es más corta, ¿sí? O sea, porque es una cena y ya pues se va la luz, bueno, entonces ya, bueno, se nos hizo noche y al otro día hay que ir a trabajar, ¿bien? Entonces las reuniones son más cortas, las prédicas son más cortas y eso también ayuda a que los niños pues estén mejor comportados, pero los padres tienen que enseñarles, ¿sí? Vamos a la iglesia, se nos vamos a comportar así. Obviamente no es que todos los niños estén poniendo atención, ¿sí? En todo, pero pues, pues la idea es que les enseñen y que los niños pues, tengan la oportunidad de autogobernarse del comportamiento en la reunión de la iglesia. También, pues obviamente va a haber algún ruido, algunas cosas, ¿sí? Es importante involucrarlos en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros acá en la congregación, los niños recogen las copas de la cena, ¿sí? Entonces los domingos pues hay cena y ellos son los que recogen las copitas plásticas, ¿sí? Cada uno en su fila, los niños se paran y recogen y, oh, súper bien, y las lavan, ¿sí? Entonces van y las lavan y las tienen que entregar ahí. Y esa es una labor que hacen los niños. Y listo, otro recoge los cancioneros, ¿sí? Y así. Entonces, esos son cosas y pues están allí involucrados. No están poniendo atención todo el tiempo, no se saben la prédica, ¿sí? Algunos están dibujando, está bien, ¿sí? O sea, pero es un proceso que se va haciendo poco a poco con ellos, pero los padres deben hacerlo. Ahora, sí, a veces hay iglesias que por estar filmando, ¿m? Por estar trabajando para los que no vienen, en lugar de trabajar para los que sí vienen, y es verdad, hay gente que se va a enfermar y no va a poder venir a la reunión, ¿sí? Pero esa va a ser la excepción, ¿sí? Hay que traer más, es para los que vienen. Entonces, a veces están filmando en vivo, ¿sí? En tiempo real. ¿Sí? Entonces, pues, ¿yo qué hago? Pues no voy a la reunión, yo lo veo por YouTube, ¿sí? Y claro, para que no quede ruido, entonces, no, los niños deben salir, no sé qué, no. Filmen la reunión, claro que sí, pero la subimos después, después de que acabemos la reunión presencial, ya se sube. O sea que los que no vinieron, no la ven en vivo, sino la ven más tarde, ¿sí? Si quieren asistir al culto. Bien. Además, pues que la iglesia es presencial, o sea, la gente eh, no vive la iglesia online. Bien, entonces, sí a veces como iglesia separamos la familia en eso, pero esto es un proceso de educar a los padres. Ahora, no podemos ya mañana decir, no, así debe ser, no, pero si hay algunos padres que quieren estar con sus hijos, pues que estén, pero también entonces hay que enseñarles, hay que hacer una reunión o unas capacitaciones, bueno, padres, ustedes tienen que enseñar así. ¿Eso quiere decir que los hijos obedezcan todo el tiempo? No, pero sí van a tratar los padres de hacerlo. Y bueno, pues si quieren estar, pero hay iglesias, por ejemplo, que los padres dicen, no, yo creo que mis hijos estén, y les dicen, no, ustedes no pueden, los niños tienen que ir a la iglesia de niños, ¿sí? Y no, sí, los padres son los que tienen la autoridad, no es la iglesia. Ahora, si hay iglesia infantil, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues que sea, sí, que poder enseñar o algo, pero lo mejor sería que no hubiese, ¿sí? Pero si hay, entonces, bueno, enseñemos bien, ¿sí? Cosas, por ejemplo, que sea el mismo currículo de la prédica, eso sería bueno, ¿sí? Es decir, no vamos en la iglesia infantil por un lado y en la prédica por otro, ¿sí? Pero entonces para eso hay que saber qué se va a predicar y hay que preparar lo que se va a enseñar y todo eso, ¿no? Entonces eso ayudaría también un poco a que, pues, si es lo mismo, pues poco a poco se puede hacer esa transición. Generalmente se hace poco a poco. He trabajado con algunas iglesias donde tenían grupos hasta en iglesia infantil de los niños de 15 años y logramos bajarlo hasta 10 o hasta 8 solamente. ¿Sí? No se acabó, pero ya los otros ya grandecitos tienen que ir. ¿Por qué? Porque ya si no van,
Si no van, ya después les aparece aburrida la prédica. Y entonces cuando ya son jóvenes y ya están en la universidad o en el trabajo, ya no quieren ir y ya no van a la iglesia. ¿M? Entonces, pues sí hay que hacer ese trabajito, pero realmente la mayor responsabilidad es de los padres. Sí, la iglesia ayuda, puede enseñar, pero son los padres los que tienen que entender ello. Bien, 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 veamos, ahí hay otra. Sí, acá dice que si le puedes explicar a Carolina, por favor, lo de vislumbrar y deslumbrar en la Ah, enseñanza de los niños o ok. muchachos. Ah, bueno, no, ese es en cuanto a los jóvenes. Los jóvenes quieren ver el mundo, quieren salir. Han estado todo el tiempo en su casa, ¿sí? Entonces es bueno salir con ellos, ¿sí? Bueno, vámonos de vacaciones y te explico, vámonos a algo porque ellos quieren ver el mundo. Pero la idea es que el mundo, ¿sí? Primero identifiquen el mal del mundo, ¿sí? Y eso es muy fácil, es solo salir y ya hay mal, ¿sí? Y identifiquen el mal, decidan hacer el bien, pero lo bueno que vean, ¿sí? O lo bello, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con la belleza, lo bello que vean los vislumbre, ¿sí? Para que entonces ellos puedan aplicarlo a su vida y a lo que les rodea y no los deslumbre. Deslumbrar es, mejor dicho, me voy para tal lugar y ¡wow! No, ya me quedo acá y denigro de mi lugar. Eso no quiere decir que todos deban vivir donde nacieron. La gente puede migrar, ¿sí? Pero, pero no te debe deslumbrar lo externo, sino lo externo solo te vislumbra para poderlo aplicar de manera interna y transformar donde tú estés. Bien, esa es como la idea de deslumbrar y del vislumbrar, ¿sí? El vislumbrar es darte luz para que hagas donde estás. Y el deslumbrar es demasiada luz que ya no haces donde estás, sino solo sigues esa luz. Eso es como la idea de esas palabras. Bien. Muy bien. Veamos. Perfecto. Entonces, el tema de juventud, quiero decir esta última cosa, es un tema de desafíos, ¿sí? Cada vez es más difícil educar jóvenes. Esos jóvenes como Daniel son excepcionales ya. Ya no pasan tan seguido. A menos que hayan tenido una infancia y una niñez, los padres educando, pero también con el respaldo de la iglesia, ¿sí? De la iglesia, de la vivencia en comunidad, también de la educación académica, del colegio, que sea un colegio también que hable de Dios, ¿sí? Preferiblemente mejor homeschool, pero bueno, eso es. Entonces, todas esas áreas de infancia y niñez deben ser bien cubiertas para tener una buena juventud. Como tenemos tantas amenazas, tanto mundo a un clic de distancia, entonces cada vez es más difícil, ¿sí? Y cada vez es más difícil educar estos jóvenes porque em, cada vez hay, hay más tolerancia, el mundo es más tolerante con el mundo y eso afecta también a la iglesia. Entonces, no es tener a nuestros hijos apartados, a los jóvenes apartados, por allá guardados, pero sí fundamentados en principios bíblicos. Bien, bien, Acá hay una Alejandra, acá. pregunta de Alejandra. Oscar dice, profe, en la niñez no hay momentos de bendición o de maldición, así como en la segunda etapa. Sí hay. eh, digamos, en la niñez, el momento es al inicio, ¿sí? Al inicio de la niñez. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos allí eh, la bendición de entrada a la niñez de instrucción, por eso se les cambia la ropa. Y allí entonces se abre como aprender de Dios en otras cosas que no sean religiosas. Bien, ahí hay una bendición para eso. Y es bueno allí resaltar, en momento de bendición, resaltar lo que ya has visto en la infancia, ¿sí? Respecto a habilidades, a talentos y habilidades, ¿sí? Eso, o sea, talento sobre todo, ¿sí? Tú has visto ya en la infancia que hay algo que el niño ya, el infante ya tiene, ese niño ya tiene, que lo viste en la educación académica que se le dio, que básicamente es su alrededor y aprender a leer y escribir, y en la educación religiosa. Ahí eso lo extraes y los bendices para que usen eso ahora para
conocer de Dios en otras áreas. Y también, em, en, em, también en lo que empiezan a conocer, ¿sí? Eh, de las instrucciones, ¿sí? En lo que empiezan a conocer de las instrucciones también lo podemos tener allí. Otra cosa, allí digamos, por ejemplo, resulta que les está yendo muy bien en inglés, ¿sí? Entonces ahí tú puedes bendecir ellos, ¿sí? Animarlos, pero no está yendo tan bien en matemáticas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Regañarlos? No, ¿sí? Pero ver si ese talento y el don que Dios le dio o los dones que Dios le dio, qué tiene que ver con lo que les está yendo mal o no. Si de pronto no es por ese lado, está bien que aprendan lo básico de la matemática, pero no necesitan saber más, ¿sí? Pero sí mejorar en la instrucción. Una de las bendiciones que hay allí con las instrucciones, la niñez de instrucción en todos los conocimientos es esta. Y es que lo que nos dice el mundo es que si es bueno en matemáticas y malo en inglés, entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle profesor de inglés. No, lo que hay que hacer es poner profesor de matemáticas, ¿sí? ¿Para qué? Para que maximice en lo que es bueno y transforme el mundo. Bien, entonces, eso es una bendición allí. No es aceptarle su mediocridad, su vagancia, pero sí hay allí en la niñez, sobre todo lo que es el inicio y las instrucciones que está teniendo. Por ejemplo, en un deporte, ¿sí? O en un arte. Tú ves que ya él tiene facilidad para el arte en la infancia, pero en la niñez ya lo empieza a hacer bien, ¿sí? Entonces ahí los podemos momentos de bendición allí específicamente, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Otra parte importante de la niñez que tiene que ver en la bendición directamente con la juventud es que la madre entregue a los hijos al padre en la juventud. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que la madre ahora no va a hacer nada con los hijos, sino que ella ha sido la líder, la que está con ellos todo el tiempo, educándolo y lo va a seguir haciendo, porque es la que está en la casa, ¿sí? Pero en las cosas específicas, ¿sí? Esas cosas específicas, la mamá estuvo todo el tiempo viendo, estuvo todo el tiempo animando, bendiciendo, ¿sí? Pero ahora que son jóvenes, entonces ella entrega ese liderazgo de cosas específicas al padre, porque el padre es el que sabe vivir afuera. ¿Sí? Entonces, ¿quién debe enseñarle a los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo se trata una mujer y cómo se trata un hombre? El padre, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando son jóvenes. Pero ya aprendieron algo de ello. ¿Cuándo? En la niñez. ¿Quién se lo enseñó? La mamá, principalmente. Pero ahora es el padre. ¿Quién debe enseñarle cómo se carga una caja? ¿Sí? ¿Cómo se cambia la llanta del carro? El padre. ¿Cómo se toma un bus? ¿Sí? Bien, eso. ¿Sí? ¿Cuáles son las direcciones? ¿Sí? Eso son cosas que tiene que hacer el padre. Entonces, no es que la mujer deje de educar, ella va a seguir educando en la juventud, pero una bendición en la niñez es entender que cuando se acaba la niñez, la mamá tiene que hacer esa entrega al padre. ¿Para qué? Para que aunque la mamá va a seguir enseñando, ahora el sello de ese conocimiento que él aprendió en la niñez y que lo va a practicar en la juventud, lo da el padre. Entonces, ¿dónde aprendió todo? En la niñez. Y ahora en la juventud lo va a empezar a practicar, ¿sí? Por él mismo. Pero ese sello lo da es el padre. Cuando no pasa eso, ¿qué sucede? ¿Sí? Entonces no hay ese sello. Entonces esos hijos jóvenes dependen mucho de la mamá y esa es la mamá que va a ser la suegra cansona, ¿sí? La que se va a meter en la vida de los hijos, de la nuera, de todo eso, ¿sí? Porque va a controlar. Y la mamá tiene que empezar a desapegarse del control, ¿sí? Y una buena etapa es que los padres empiecen a asumir, los padres papás empiecen a asumir su rol de liderazgo en la juventud en esas cosas claves. ¿Bien? Entonces eso también es otro tema de bendición allí. Ujú. Acá hay otra pregunta, Oscar. Dice Juan Pablo, Oscar, buenas noches. Hoy vemos hombres que se creen jóvenes y Ajá. no asumen su rol y siguen en sus casas paternas. Claro, la fácil.
¿sí? Eso que Hotel Mama es el mejor, me lavan la ropa y me cocinan gratis. Bien, entonces, ¿por qué sucede? Porque no hubo, ¿sí? Un acompañamiento intencional en la juventud para prepararlos para la adultez. Y principal causa, la ausencia del hombre en el hogar, ¿sí? Esa es la principal causa. Entonces, entonces eso pasa. Y entonces, pues siguen creyéndose jóvenes, aunque trabajan, se gastan su sueldo en juguetes, sino que ya los juguetes no es un carrito, sino es una bicicleta último modelo o es el reloj último modelo. Y no está mal tener cosas, ¿sí? Pero pues tengo que tener prioridades. Entonces, sí, eso pasa. eh, Ahora, no quiere que uno cumple 20 ya no es joven, no, pero sí tiene que empezar a vivir en pro de ser adulto desde la juventud, empezar a cómo se vive en la adultez, ¿no? Entonces, eso pasa y pues ya muchas veces ya pases más tiempo y ya estos hombres no quieren tener compromiso para liderar una familia, es más fácil estar en la casa de los padres y pues se convierten en lo que decíamos antes, unos bombriles, ¿sí? Ahí en la casa. Bien, esa es la idea. Bien. Y ahí qué se podría hacer como Entonces, bueno, eh, para dar alguna cuando idea. ya la embarramos y ya son así adultos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos que primero saber si, si los hijos fueron diseñados para casarse o para ser solteros. Si fueron diseñados para casarse, es decir, el 95% es diseñado para casarse, entonces los hombres masculinos tienen, o sea, los hombres tienen la obligación de dejar el hogar antes de casarse. Génesis 2:24. ¿M? Entonces, ¿qué pues, papito? Para afuera, ¿sí? Y echarlo, ¿sí? La mujer no es necesario, ¿sí? Pero el hombre sí, ¿sí? Entonces hay que sacarlo. Pero las mamás, como no hicieron ese paso al hombre en la juventud, entonces los siguen consintiendo, los siguen teniendo. Y eso es un problema más de las mamás allí. No, al hombre hay que sacarlo y le toca aprender a las malas, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos en el caso de la mujer? ¿Sí? Bien, la mujer no es obligatorio que se vaya, pero tenemos que exigirle con reglas en nuestra casa. Si la mujer no quiere cumplir esa regla, pues con mucho gusto se puede ir también, ¿sí? Sin problema, porque ya es adulta, ¿sí? Pero tenemos que definir claramente cuáles son las reglas de la casa, ¿sí? Allí. De pronto, por ejemplo, una hora de llegada, ¿m? 10 de la noche, supongamos, hora de llegada, entonces, si no cumple eso, pues debes de irte. Bien, eso es. Es decir, la mujer no se echa, sino que si ella no quiere cumplir las reglas, pues ella se va. Pero el hombre sí, hay que sacarlo. ¿Mm? Bien. Eh, Alejandra, tiene otra pregunta. ¿La Dale. ausencia del padre en el hijo varón es muy mala? Sí, la ausencia de cualquier padre, ya sea el padre o la madre, es mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es iniquidad. ¿Sí? Ahora, podemos quitarnos esa iniquidad, pero no, pero la mamá no va a reemplazar al papá, pero, ni el papá a la mamá. Pero sí hay cosas que la mamá puede hacer que debe hacer el papá, pero no todo. Hay cosas en que sí se necesita que sea un varón. Entonces, en ese caso, pues con un tío, un hermano que cumpla esa labor en esos momentos específicos, ¿sí? Que pueda llevar ese modelo y de hombría o de hombre y también de bendición, ¿bien? Pero cualquiera de las dos ausencias afecta el hogar, a los hijos y los pone en iniquidad, ¿no? Em, Acá la familia Palacios pregunta si podemos mandar las diapositivas al Recordemos que la final. mandamos siempre al final del Sí. seminario, mandamos todo. Sí. Isa, si es posible consultar, ¿podría explicar un poco más sobre las reuniones de los domingos en las tardes? ¿Por Bien, qué deben ser así? Gracias. bien. La Biblia enseña que es una cena. Dice Hechos 27, ¿sí? El primer día de la semana se reunieron los hermanos, ¿sí? A una cena, ¿no? Al ministerio de la palabra hay una cena, ¿sí? Y las cenas pues son el final de la tarde, inicio de la noche, ¿sí? O sea, la vespertina es la cena. Eh, entonces, ahora, si nos reunimos por la mañana, no hay problema, no perdemos la salvación, ¿sí? Pero pero el diseño de Dios es que en la mañana del domingo, el principal sacerdote de esa familia es el padre, no es el pastor, ¿sí?
sino es el padre. Entonces, el padre tiene que hacer una labor sacerdotal. No es el único día que es sacerdote, pero sí tiene que hacer una labor específica, ¿sí? Con su familia. Todos los días le leemos la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Y le leemos la Biblia a los niños y o hacemos un devocional, lo que sea. Vemos una película cristiana, cualquier cosa, ¿sí? Pero el domingo, ¿sí? El padre tiene que, ¿sí? Poner algo, ¿sí? Para su familia. También es el único día que el padre no trabaja, entonces pues se puede levantar más tarde, el único día que no hay que madrugar, ¿sí? Y desayunar en pijama, estar con la familia, enseñar, almorzar y luego irse a ver con los hermanos de la iglesia. ¿Qué sucede? ¿Por qué se cambia? Porque los católicos, los católicos solo tenían dos reuniones, ¿sí? Solo había misa en dos horarios. La misa era a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Solo había misa en dos horarios. Y en Semana Santa había a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y a la medianoche, ¿sí? Esas eran las misas. Pero resulta que, sí, después, por ampliar la idea, ellos empezaron a hacer misas cada hora. Primero la misa no duraba una hora, sino duraba casi 3 horas, ¿sí? Una vigilia son 3 horas, entonces duraba más o menos 3 horas la misa. Pero le dijeron, no, ¿sabe qué? Mejor hagamos varias misas de una hora y así recogemos más plata. Bien, y empezaron a hacerlas por la mañana, de 7, 8, 9 y así. Bien, y así viene la Iglesia Católica, luego cuando viene la reforma lo que hace es poner la Biblia en la mano de la gente, pero sigue con la misma estructura católica. Entonces, por eso, sí, toma la idea de hacerlo en la mañana, los servicios. ¿Sí? Bien, ahora, yo me congrego en la iglesia local y nos reunimos a las 10:30 de la mañana, ¿sí? No nos reunimos en la tarde, deberíamos reunirnos de tarde, pero los hermanos, ¿sí? No han decidido, todavía no han obedecido a Dios en ello. Entonces, bueno, sí, eso es. Pero sí, digamos, es mucho mejor el diseño de Dios, ¿sí? Que sea los padres en la mañana con sus hijos, ¿sí? Haciendo su sacerdocio y luego compartir con los hermanos como iglesia, ¿sí? Ahora, mucha gente dice, no, mejor en la mañana sí tengo el domingo libre, ¿para qué? Para ir a fútbol, para ir al cumpleaños de no sé quién. No, el domingo no es para eso. ¿Mm? Sí, el domingo es el día que estamos hacia, ¿sí? Haciendo las labores, ¿sí? Como familia y como iglesia, no de individuo, ¿sí? Individuo no es el domingo, ¿sí? Individuo es de lunes a sábado, pero el domingo es familia e iglesia, las labores para Dios. Bien, entonces no organicen cumpleaños los domingos, ¿sí? Háganlos los sábados, ¿sí? Bien. Ahora, hay hermanos que no conocen ese principio o hay gente, familiares que son paganos que organizan cumpleaños el domingo. Entonces, a veces nos va a tocar ir a un cumpleaños así, ¿cierto? A veces, ¿sí? Pero, y pues la mayoría de las cosas sociales son en las tardes, ¿sí? Entonces, pues por eso la gente, pues prefiere la mañana. Ahora, hay congregaciones que tienen servicios por la mañana y por la tarde. Entonces, yo me congregué un tiempo en una congregación que tenía servicio así, entonces yo iba en las tardes, ¿sí? Y hacía mi labor en las mañanas con la familia, pero a veces me tocaba en las tardes un compromiso o algo, entonces bueno, iba en la mañana, ¿sí? Eso pasa, pero básicamente esa es la idea. Ahora, como no estamos acostumbrados, los servicios de tarde casi no va gente, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Pero debería ser la forma. Lo que vemos muchas veces es llegando con afán en la mañana al servicio, hasta peleando para llegar a tiempo a la iglesia, que así no debe ser el domingo. El domingo es un día de tranquilidad, de gozo en el Señor y de poderlo hacer, digamos, en paz, ¿no? Esa sería como la idea de ello. Bien, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Sara. Bueno, o sea, de nuevo, no perdemos la salvación si nos reunimos temprano, tranquilos, ¿sí? Sí, pero sí hay un diseño mejor que sería en la tarde y es una cena. No es un almuerzo ni un desayuno, sino es una cena. Bueno, parece que ya, Oscar, se cerran las Muy preguntas. bien. Entonces, muchas gracias, Sara. Ahora más tardito le subo entonces aquí la grabación y al final vamos
enviar toda la presentación para que tengan ahí las citas y todo eso. Bien, Muchas muy bien. gracias. Un saludito a Bueno, todos. Qué Gracias. bueno verlos. Muchos Buenas saludos noches, también a todos gracias. y estamos en contacto. Muchas Bueno, bendiciones. gracias, Oscar. Gracias, Sara. Buenas noches para todos.